Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Me alegro mucho de que puedan estar acompañándonos aquí el día de hoy. Bienvenidos a los hermanos que no hemos visto por mucho tiempo, hermana Chinita, bienvenidas a las visitas. Didi, gusto tenerte aquí. Vamos a comenzar el día de hoy, vamos a empezar pues con una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos en este día, Señor. Gracias porque tus bondades son infinitas todos los días. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nos has salvado, Señor, y te alabamos por eso. Ayúdanos a poder enfocar nuestras mentes, nuestro corazón en nada más que no seas tú, Señor. Que este tiempo podamos entregarlo a ti y que no solo sea en este momento, sino el resto de nuestras vidas, pero que este tiempo podamos dedicarlo de manera especial como hermanos congregados juntos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Ayuda a tocar nuestro corazón, a ablandar nuestros corazones de piedra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Vamos a leer, hermanos, el libro de Salmos en el capítulo 145. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Salmo 145, del 1 al 11. Mientras lo busca ahí, solo le recuerdo de que involucre a los niños, no los excluya, que ellos puedan ver el ejemplo, ¿verdad? Y que puedan ver que esto es algo muy importante, ya que como siempre dice nuestro hermano Josué, es la voz de Dios la que escuchamos cuando leemos la palabra de Dios, porque es palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, si lo tiene, Salmo 145, del 1 al 11, lo vamos a leer con voz fuerte, a la cuenta de 3, todos juntos. ¿Listo? 1, 2, 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensidad bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Hasta ahí. Vamos a leer el 2, hermanos. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Amén. Gracias a Dios por su palabra que nos renueva cada día. En este momento voy a pedirle que pueda ponerse de pie y podamos cantar juntos a nuestro Dios. Sale el sol, es
están cantando muy bien, muy preciosos en esta mañana. No se trata de cómo sonamos nosotros, no se trata de qué tan precioso se escucha, los instrumentos y todo, ¿verdad? Sino que la alabanza de nuestros corazones, de quienes somos en el interior y hablando con nuestro Dios, ¿verdad? Reconociendo su grandeza y que no somos nada, pero Él decidió salvarnos y estamos tan alegres por eso que podemos adorar a nuestro Dios. Seguimos cantando esta mañana. Estamos tan alegres que Dios es el creador de todo, que está completamente, soberanamente en control de todo. O sea, no pasa nada en esta vida que está fuera de su control. Y estamos tan agradecidos que Él también proveyó una manera que podríamos ser salvos, porque según su palabra somos pecadores alejados de Él, que hay un castigo por nuestros pecados. Pero gracias a Él dio su vida para darnos una vida, la vida eterna, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Solo Jesús, a través de su sangre derramada por nosotros, y que no quedó en la tumba, no quedó ahí muerto, sino que se levantó, se resucitó, ¿verdad? Tenemos el gozo y el paz en el Señor a través de Él. Seguimos cantando, solo en Jesús la sangre. Solo en Jesús.
Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo en Jesús la sangre, solo en Jesús la sangre, Jesús la Padre Celestial, te damos gracias esta mañana que podemos estar unidos todos juntos. Gracias por, aunque no hay energía eléctrica, que podemos tener la bendición de usar nuestro equipo, que podemos grabar y ponerlo en el internet después. Te pido por los hermanos que no estén, los que están enfermos, los que están pasando tiempos difíciles. Levántalos, Señor, tráigalos con bien en otras semanas. Bendice nuestro tiempo, la predicación de tu palabra, y gracias porque a través de tu sangre podemos tener nuestros pecados perdonados. Estamos sumamente agradecidos por eso. Ayuda a Chardin a poder comunicar de forma bíblica, de forma clara en esta mañana, y hable directo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. A Chardin esta mañana. Solo quería decir algunas palabras. Pueden tomar asiento, hermanos. Y ya saben la mayoría de ustedes que perdimos un miembro de nuestra iglesia en esta semana. Y no estamos para glorificar a las personas. Cuando la Biblia habla del honor, habla de lo quien se lo merece, ¿verdad? Y Dios es últimamente quien merece todo el honor. Pero para mí sería injusto no decir unas palabras sobre un miembro que fue uno de los miembros fundadores de esta iglesia hace 20 años. Don Foncho, don Alfonso, junto con su familia, fueron los primeros en congregarse en esta iglesia, junto con el profe Raúl. Y era un hombre que sobre muchos estos años no habló mucho, ¿verdad? Él simplemente sirvió. Y con su conducta, con su forma de vivir, mostró su relación con el Señor. Y era muy fiel en la parte de finanzas, ambos en dar, y también él sirvió por muchos años contando todo el dinero, depositando, ayudando a la iglesia a mantenerse legal y manejar sus fondos. Así que simplemente quiero reconocer a don Alfonso por sus años de fidelidad en la iglesia, por el liderazgo en su familia. No hay hombre perfecto, solo era Jesús. Y este tiempo no es para glorificar a Él como hombre, sino que nos sirve como para un ejemplo, como para vivir nuestras vidas también, ¿verdad? Así que entendí en los últimos días que Él estuvo aquí en la tierra, no tuvo muchos momentos claros en estos últimos días, pero cuando estuvo hablando con su hermano, que no es creyente, el hermano estaba diciendo, ya va a mejorar, va a pasar aquí a la finca, le vamos a cocinar algo y tener un buen tiempo. Y don Alfonso le decía, mi único deseo es que
tú conoces de Cristo, que entregues tu vida a Él y pones tu fe en Él para que un día podamos caminar juntos en el cielo. Así que es un gran testimonio, el hermano que pidió a las enfermeras que orara con él. Así que aunque no estaba muy claro en su mente todo el tiempo, Dios estuvo en su corazón y eso es lo que le salió en su vida, ¿verdad? Así que Débora me decía que eran más que 50 años que tuvo de matrimonio, ¿verdad? Y estamos muy contentos a ver gente fiel. Matrimonios que, aunque tienen sus problemas, todos tenemos problemas en nuestros matrimonios, ¿verdad? Pero era un hombre fiel. Así que agradecemos a Dios por don Alfonso y su vida. Deja un hueco aquí en la iglesia. Deja una persona más que se levanta y sirve como él. Sirve en las formas que él lo hacía, utilizando sus dones. Y por eso estamos hablando y enseñando sobre los dones espirituales que cada creyente tiene, que es distinto, es diferente de un talento que cualquiera puede tener. El mundo tiene talentos, nosotros también, pero cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos los dones espirituales también, motivado y empoderado con el Espíritu Santo. Permíteme orar una vez más y después de eso viene Charlene para enseñarnos de la palabra. Dios bueno, lleno de misericordia, Dios bondadoso, creador de todas las cosas, te agradecemos en esta mañana por la vida de don Alfonso, por la familia que él crió junto con su esposa y aún los que no fueron sus hijos que trajo a su casa también. Tantas buenas cosas podemos decir de don Alfonso, que era un hombre bien callado, pero con sus acciones mostró su carácter, mostró su creencia en ti como Salvador. Así que en esta mañana queremos honrar a él, su nombre, su memoria, reconociendo que él reconoció el llamado de Pablo, el apóstol Pablo, que decía, mientras que yo sigo a Cristo, ¿verdad? Que eso sea nuestra meta, Señor, no ser un don Alfonso, no ser un apóstol Pablo, sino que ser uno que sigue a ti, Señor, y mostramos el camino para los demás. Te pido en esta mañana por la familia que quedan aquí en la tierra, que están dolidos, que realmente están muy dolidos, esperando un día que salga del hospital, que le darían alto y después tiene que despedirlo sin poder despedirlo en persona y planificar su entierro. Te pido por sus emociones, sus mentes, sus vidas, Señor, que tú los puedes guiar y que el hueco que deja en la casa de un líder, que lo puede llenar con tu palabra, Señor. Que puede estar confiando en ti por todo, por las finanzas, por todas las otras cosas que están implícito. Sea en este momento su esperanza, recordando que un día tu palabra prometa que los que creen en ti, los que ponen su confianza en ti para la salvación, un día estaremos cara a cara contigo en el cielo. Y estamos tan expectativa a ese día. Pero Señor, hasta que tú vengas, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a compartir el mensaje de Cristo con todos para que otros también puedan experimentar la salvación de sus pecados. Ayúdanos en esta mañana también a prestar mucha atención a tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas también. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Esa fue la bienvenida. Buenos días. No sé si ustedes han hablado alguna vez con una persona y desde que empieza a hablar con esta persona se dan cuenta que esta persona tiene una sabiduría, un conocimiento especial y de hecho sin conocer a los que está hablando a sus corazones. Y cuando esta persona explica un texto bíblico, ustedes dicen, tantas veces que he leído ese texto bíblico, no lo había visto de esa manera. Y de repente sientes que esa persona, aun cuando estás conversando pocos minutos, está llevando el conocimiento de la palabra de Dios a sus corazones. Si te ha pasado alguna vez esa experiencia, déjame decirte, has estado hablando con alguien que tiene el don
de ciencia y sabiduría, de acuerdo a Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Una vez un matrimonio, Aquila y Priscila, estaban caminando por las calles polvorientas de Éfeso. Y de repente, Aquila y Priscila, era el día de reposo, dijeron, vamos a la sinagoga. Y cuando estaban en la sinagoga, había un caballero, un hombre, predicando en la sinagoga. Y el texto bíblico dice que este hombre era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. El único problema con este hombre es que solo había conocido la historia de Jesús hasta Juan el Bautista. Cuando Aquila y Priscila, que habían estado viviendo con el apóstol Pablo 2 años, habían sido discipulados por el apóstol Pablo, cuando Aquila y Priscila escucharon a este hombre que se llama Apolos, lo tomaron aparte y le explicaron más o mejor el camino de la salvación con respecto a Cristo. Apolos, luego, después de estar en Éfeso, él decidió ir a la iglesia de Acaya. Y los hermanos de Éfeso escribieron una carta diciendo a la iglesia en Acaya, hermanos de Acaya, reciban a este siervo del Señor llamado Apolos. Y esta es la descripción bíblica. Y llegando allá, Apolos a Acaya, llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Quizás tú seas el Apolo de hoy. Apolos es un hombre que tiene el don de palabra, de sabiduría y de conocimiento, de ciencia. Y al igual que Apolos, quizás tú tengas el don de palabra, de ciencia o sabiduría. Y al igual que Apolo fue de gran provecho para la iglesia de Acaya, tú puedes ser gran provecho para la iglesia del Señor hoy en día, para la iglesia, incluso la iglesia local aquí presente. Quizás tú tengas estas preguntas, pero ¿qué es el don de palabra, de ciencia y sabiduría? O quizás tú te preguntes, ¿cómo sé si tengo o no tengo el don de palabra, de ciencia o sabiduría? O quizás te preguntes, ¿cómo debo saber o qué debo hacer si me doy cuenta hoy que sí lo tengo? O al contrario, ¿qué debo hacer si me doy cuenta que no lo tengo? Si tienes una de estas 4 preguntas o tienes las 4 preguntas, estás en el lugar correcto. Y quizás este mensaje es para ti. Vamos a orar. Querido Padre, mientras nos acercamos a tu palabra, pedimos la ayuda del Espíritu Santo para entender lo que nos quieres enseñar y entendiendo que tu palabra fue para ellos, los corintios, como lo es para nosotros. Y no solamente nosotros en plural, sino cada persona, cada corazón aquí presente es precioso, único en tus ojos. Y al igual, Señor, que estas palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ayudaron a los hermanos en Corintio, pedimos que estas palabras nos ayuden a nosotros de forma personal, individual y de forma colectiva como iglesia. Porque lo pedimos en los méritos de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 y vamos a particularmente detenernos en el versículo 8. Así que mientras leemos las escrituras, versículo 1, 2, 3, 4, simplemente preparamos el preámbulo para estudiar el versículo 8 de este pasaje. 1 Corintios capítulo 12 dice así: no quiero, hermanos, 1 Corintios capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Nota bien esa palabra, ignorar. No quiero, hermano, que ignoren acerca de los dones espirituales. Versículo número 2. Saben que cuando ustedes eran gentiles, se les llevaba o se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nota la palabra diversidad y nota la palabra mismo.
diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Versículo número 5. Hay diversidad, otra vez la palabra diversidad, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo número 6. Y hay diversidad, otra vez la palabra diversidad, hay diversidad de todas las cosas, en todos es el mismo, otra vez la palabra mismo. Nota cómo los dones del Espíritu producen ¿qué cosas? Ministerios. Y nota cómo los ministerios forman parte de una operación grande, las operaciones de Dios, algo más grande de nuestro Padre Celestial. Versículo número 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Nota esa palabra, provecho. Este es el propósito de la manifestación del Espíritu, para provecho. Y el versículo número 8, nuestro versículo para hoy. Así que ponga atención ahí en tu Biblia. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Versículo número 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La idea principal de este sermón es que el conocimiento y sabiduría de Dios son la base para entender todas las demás cosas. Y lo que estamos compartiendo en estos domingos es una serie de sermones que van enfocados en los dones espirituales. Y estamos dividiendo los dones espirituales en básicamente en tres categorías. Los dones que tienen que ver con el hablar, los dones de comunicación, los dones que tienen que ver con el obrar, los dones de servicio y los dones que tienen que ver con señales, los dones milagrosos. Así que vamos a estar viendo estas tres categorías en los próximos domingos, pero hoy iniciamos con los dones de comunicación. Y estos dos que tenemos aquí, palabra de ciencia y de sabiduría, son dones que tienen que ver con la comunicación. Ya hubo un chiquitín por ahí que me preguntó, ¿qué significa eso que tiene ahí en la mesa? Palabra de ciencia y de sabiduría. Ahora, es la única vez que aparece esta descripción en la Biblia. No tenemos otra explicación sobre los dones de ciencia y sabiduría. Así que es difícil explicar un texto porque sabemos que la Escritura se explica la Escritura. Es difícil explicar un texto cuando no tenemos más comentarios sobre los dones de ciencia y sabiduría. Pero vamos a hacer el mejor intento de ver de manera general en la teología bíblica qué significa la sabiduría y qué significa la palabra de ciencia. Esta lista o estos dos dones encabezan una lista de dones del Espíritu. ¿Y por qué Pablo está hablando de los dones del Espíritu en este capítulo? Quiero que subas tu mirada al versículo número 34 del capítulo 11, ahí mismo, un versículo antes del capítulo 12. Mira el versículo 34, 11:34. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Está hablando de la cena del Señor. Pero note esa frase, esa última frase. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y yo digo, no, Pablo, ponlas en orden ya, hoy. Porque quisiéramos tener más revelación. Pero él dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con esta carta? Según este texto, poniendo en orden lo que estaba en desorden. La iglesia de Corintios tiene un desorden completo. La iglesia de Corintios está dividida porque los que tienen dones milagrosos están creyendo que son más espirituales. Los que tienen dones de lengua están creyendo que ellos tienen más manifestación, obtienen más Espíritu Santo que otro creyente. Y Pablo está poniendo en orden. Incluso ellos, a los corintios, están diciendo, yo soy de Apolos porque Apolos es muy bueno en las Escrituras, explica bien la palabra de Dios. Otro dice, no, yo soy de Pablo porque Pablo es el apóstol. Otro dice, yo soy de Cefas porque Cefas es personal. Ellos están usando los dones para dividir la iglesia. Hay un desorden completo en cuanto a inmoralidad. En el capítulo 5 habla de una inmoralidad sexual. Hay un desorden completo en cuanto al culto público, en cuanto a la vestimenta de las mujeres, en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo en este verso dice, estoy poniendo en orden lo que está en desorden. Y parte de este desorden era el uso de los dones espirituales en la iglesia. El capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, Pablo va a poner en orden sobre todo el don de lenguas.
que estaba siendo mal entendido y estaba produciendo una confusión y un desorden completamente en la iglesia. Pero Pablo, antes de hablar más de los dones milagrosos, él menciona estos dos dones que para mí son la base para entender las demás cosas. Si tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios, podemos entender las demás cosas. Y Pablo lo que está haciendo es enseñar y poner en orden lo que está en desorden en la iglesia de Corinto. Tres cosas que debemos hacer con respecto a los dones espirituales de ciencia, de palabra de ciencia y de sabiduría. Dicho sea de paso, la Reina Valera usa la palabra ciencia, pero realmente la mejor traducción en este mundo contemporáneo sería conocimiento. Cuando la Reina Valera usa la palabra ciencia, todavía no existía el método científico moderno que existió en el siglo XVIII. Así que hoy lo que conocemos por ciencia no es realmente lo que aquí quiere decir ciencia. No es ese método sistemático que usan los científicos. El término aquí mejor traducido para esta palabra sería conocimiento, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Estos dos dones del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Qué debemos hacer? Primero, y ahí tienes tus notas. Primero, procura crecer en la sabiduría y el conocimiento que Dios o que se nos ha sido dado gratuitamente a todos los creyentes. Lo primero que tenemos que hacer con el don de ciencia y sabiduría es procura crecer. Procura crecer en la sabiduría y el conocimiento que Dios o que se nos ha sido dado gratuitamente a todos los creyentes. ¿Saben una cosa? Este don es para todos. El don de palabra de conocimiento y de sabiduría es para todos los creyentes. Esta es la primera verdad que quiero que lleves en tu corazón. No se trata de una clase, una élite del cristianismo que tiene el don de ciencia y sabiduría. Se trata de ti como creyente. Si estás en Cristo, Cristo es la sabiduría de Dios. Se te fue dado la sabiduría de Dios. Y eso es lo que Pablo explica en el capítulo 1, capítulo 2 de 1 Corintios. Si vas un momento al capítulo 1, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4 dice, gracias doy a Dios, capítulo 1, versículo 4, gracias Dios doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que se les fue dada en Cristo Jesús. Versículo número 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Cristo. Hemos obtenido todo lo que necesitamos en Cristo. Hemos obtenido la sabiduría de Dios porque Cristo, recuerda que Cristo es el Logos divino. Él es la palabra hecha carne. Él es la sabiduría de Dios. Si tú estás en Cristo, tú estás en la sabiduría de Dios y tú tienes la sabiduría de Dios. Tú tienes el conocimiento de Dios en Cristo. Versículo número 5. En Él, en toda palabra y en toda ciencia. Nota cómo Pablo no está diciendo que unas personas tienen solamente el don de palabra y de ciencia. Él está diciendo a todos los corintios en el versículo 5 que ellos, todos, la iglesia, los creyentes, han sido enriquecidos en la gracia del Señor en toda palabra y ciencia. Y si sigues leyendo, Pablo dice que a través de la predicación del Evangelio Dios nos salvó y que esta salvación viene por la sabiduría de Dios. Versículo número 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Capítulo número 2. Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, hermanos, no fui con palabras o con excelencia de palabras o de sabiduría, mas me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo número 4, 1 Corintios 2, 4. Y mi palabra y mi predicación fue con palabras, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y noten cómo en el versículo número 12, capítulo 2, versículo número 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Dios nos ha revelado su sabiduría y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. De hecho, en los versículos 13, 14, 15, Pablo lo que va a argumentar es, hermanos, el ser natural, el hombre mundano, no entiende las cosas que son del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente, pero el espiritual, el creyente, las entiende. ¿Saben por qué? Porque tiene la mente de Cristo. ¿Estás en Cristo? Pablo dice, tienes la mente de Cristo y por lo tanto tienes la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Y lo que voy a hacer, supongamos que estos vasos son todos los creyentes. Entonces lo que Dios hizo fue, Dios dio su sabiduría a todos los creyentes en Cristo. En Cristo tenemos la sabiduría de Dios y podemos entender todas las demás cosas. Y por eso para mí, estos dos dones, el don de palabra, de ciencia y sabiduría, para no solamente usar uno, miren, es lo mismo. Supongamos que es Dios mismo repartiendo los dones a todos los creyentes. Aquí tenemos la iglesia de Dios, aquí tenemos la iglesia de Corintio. Todos tienen sabiduría, todos tienen ciencia, todos tienen conocimiento de Dios. Eso es lo que Pablo está argumentando en este pasaje. Ahora, ¿cómo definimos esta sabiduría de Dios? Porque Pablo está poniendo un contraste la sabiduría humana y la sabiduría divina. ¿Qué tiene de diferencia esta sabiduría que los corintios han recibido a través de la predicación del Evangelio con la sabiduría de los científicos, de los filósofos de su tiempo? ¿Qué tiene de diferencia o de diferente? El mejor libro para entender la sabiduría es Proverbios, ¿cierto? Proverbio habla mucho de la sabiduría. Y si vamos a Proverbios capítulo 1, solamente para ahondar un poco más en lo que es la sabiduría que Pablo está hablando, Proverbios capítulo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, Proverbios capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender qué cosa, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, versículo número 2. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ojo el número 4, Proverbios 1:4, oirá el sabio. Espera, oirá el sabio. Desde que una persona oye la sabiduría de Dios, ya es sabio. Este proverbio dice que el sabio se ve que es sabio porque oye la sabiduría de Dios. Oirá el sabio y aumentará el saber. Nota nuestro punto. Procurar crecer en la sabiduría del Señor. Oirá el sabio la sabiduría de Dios y aumentará, crecerá su saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo número 6. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian, los inconversos no la pueden entender porque no tienen la mente de Cristo, no han nacido de nuevo, pero el sabio escucha la sabiduría de Dios y crece en esta sabiduría. Hermanos, nosotros hemos recibido la sabiduría de Dios, tenemos la mente de Cristo, el conocimiento de Dios y podemos entender la sabiduría de Dios y podemos crecer en esta sabiduría. Capítulo 2 de Proverbio. Me encantan estos capítulos, o este libro también. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, versículo número 2, haciendo estar atento tu oído, ¿a qué cosa? A la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová, mira, la sabiduría es un regalo de Dios. Versículo número 6. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento en inteligencia. ¿Quieres sabiduría? Solo la puedes recibir como un regalo de Dios. Y Pablo dice a los corintios, ustedes la recibieron a través del Evangelio. Ustedes tienen la sabiduría y el conocimiento de Dios como un regalo porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuese grata
a tu alma. Esta es la sabiduría que Pablo está hablando a los corintios, la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, si pudiéramos, en cierta forma, ilustrar cómo funciona esto, podríamos decir, tenemos una medida de sabiduría que Dios nos ha dado, pero también tenemos el deber de crecer en esa sabiduría. Santiago 1, capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Si alguno tiene, ¿qué cosa? Falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Señor, estoy pasando por esta situación difícil en mi vida. ¿Me podrías dar tu sabiduría? ¿Me podrías dar tu conocimiento para entender? Y el Señor da la sabiduría al que pide y busca la sabiduría. El Señor da de su sabiduría. Versículo número 31, allí en 1 de Corintios 12, en nuestro texto. Voy a mostrarte algo muy interesante. Me gustaría profundizar más, pero no por hoy. Solo quiero que observes un detalle. Versículo número 31 de Proverbios 12. Pablo cierra esta disertación en este capítulo diciendo, procurad pues los dones mejores. Quiero que observes ese verbo, procurar, porque también quiero que veas en el versículo número 11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Nota esa frase, como Él quiere. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere, ¿cierto? El versículo número 18 también. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Estos textos nos hablan de una acción soberana. Dios ha repartido los dones de ciencia y conocimiento soberanamente a quien Él quiere. Pero el versículo 31 nos habla de algo diferente. Procurar los dones mejores. Esto es una acción humana. Esto lo vas a encontrar una y otra vez en la Biblia. Un Dios soberano que hace lo que Él quiere, pero un Dios que apela a la voluntad humana para que el hombre obedezca. Porque el hombre, el ser humano, no es un robot. Procurad. Esto es la acción humana. Esto es lo que tú tienes que hacer. Sí, Dios hace soberanamente lo que Él quiere y eso lo entendemos bien. Pero por otro lado, en la Biblia vas a encontrar infinidad de verbos en imperativo. ¿Y sabes por qué los verbos de la Biblia están en imperativo? Porque tú tienes un corazón activo que tiene que obedecer voluntariamente a Dios. Dios no te va a forzar a obedecer algo que Él te ha dado para que obedezcas. Y esto lo vas a ver una y otra vez en las Escrituras. Un Dios que está en control de la historia y que nada le toma por sorpresa y que tiene establecido todo y hace lo que Él quiere. Y al mismo tiempo vas a encontrar seres humanos que están tomando decisiones reales con consecuencias real y en tiempo real. Procurar es tu acción. Procurar crecer en esta sabiduría que se te ha dado es tu deber. Ahora, Pablo menciona dones mejores. Hablamos al principio que los corintios estaban pensando que habían dones más importantes que otros, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo que sí hay dones mejores, pero no mejores de acuerdo a la perspectiva de los corintios ni a la perspectiva humana, sino mejores de la perspectiva de Dios. ¿Qué sería un don mejor de acuerdo a la perspectiva de Dios? Aquel que contribuya más a la edificación de otros creyentes. No aquel que exalte la persona, sino aquel que exalte a Cristo y sirva para el beneficio del cuerpo de Cristo. Los corintios estaban creyendo que los dones mejores eran aquellos que tenían manifestación milagrosa, don de lenguas, de interpretación de otros idiomas. Pero Pablo dice, no, hay dones mejores. Y para mí estos dos dones están en esa lista de los dones mejores. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas de Salomón? Salomón, Dios le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Si Dios te dijera eso a ti, una pregunta, ¿qué pedirías? Sabiendo el contexto de Salomón, pedirías otra vez sabiduría, más ahora que te lo dije, pero realmente, ¿qué pedirías si Dios te da esa opción de pedir lo que quieras? Y Dios le da esa opción a Salomón, y Salomón contesta y le dice, dame sabiduría. ¿Y saben qué? Dios se complació cuando Salomón pidió sabiduría. Y Salomón le dijo, porque no hay otra forma de gobernar tu pueblo si no tengo la sabiduría y el conocimiento. Y Dios le dio su sabiduría y su conocimiento
Y Salomón fue el hombre más sabio después de Jesucristo, uno de los hombres más sabios del mundo. Y Dios se complació y le dijo, por cuanto no has pedido otras cosas, por cuanto no has pedido riqueza, yo te concedo sabiduría. Para Dios, eso que Salomón había pedido era bueno, era mejor que todas las demás cosas. Y Dios le concedió sabiduría y juntamente con la sabiduría le concedió muchas cosas. De hecho, hasta muchas cosas le concedió. Demasiadas cosas le concedió. Crece en la sabiduría que Dios te ha dado. Este es el punto acá. Tú tienes la sabiduría de Dios. Cierro con este punto. Tú tienes la sabiduría de Dios porque tú estás en Cristo. Dios te ha dado su sabiduría porque tú estás en Cristo. Tú tienes el deber de crecer en esta sabiduría y en este conocimiento. Ahora, el texto habla de que a unos, y eso es específicamente a unos, no a todos, versículo número 8, a este les dada palabra de sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Nota cómo ahora va a hacer referencia a ciertas personas que Dios hace lo siguiente. Ojo acá, miren acá. Dios hace lo siguiente. El hermano fulano de tal, Lucas, tiene la sabiduría, al igual que todos los creyentes, pero vamos a darle más sabiduría. Así que el hermano Lucas sobresale dentro de todos los creyentes porque tiene más sabiduría. Y vamos a darle a Pedro también en el cuerpo de Cristo. Vamos a darle a Pedro, conocimiento. Vamos a darle conocimiento a Pedro. Este Pedro va a saber muchísimo, ¿verdad? A ver, ahora tenemos en el cuerpo de Cristo personas que tienen la sabiduría normal que Dios repartió en Cristo y tenemos a otros que tienen palabra de ciencia o de conocimiento, el don especial, y tenemos otros que tienen palabra de sabiduría, el don especial en el cuerpo de Cristo. Y el texto bíblico, el versículo número 7 dice que a cada uno de estas personas le es dado la manifestación del Espíritu en este sentido para el provecho de los demás. Entonces hay ciertos hermanos en la iglesia que tienen específicamente mucha más sabiduría y mucho más entendimiento de Dios que otros hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios así lo quiso en el cuerpo de Cristo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora estos hermanos pueden servir a Dios en este ministerio, en el ministerio de sabiduría. Cuando la iglesia está tomando decisiones importantes, aparece el hermano sabiduría y habla sabiduría. Cuando hay un hermano sufriendo alguna situación en la vida, algún problema personal, viene al hermano conocimiento y le lleva el conocimiento de la palabra de Dios de forma sencilla, práctica y profunda. ¿Ves cómo funciona? Dios es sabio. Dios es sabio. Y Pablo va a explicar esta realidad con el ejemplo del cuerpo humano. Pablo dice, las manos son buenas ¿para qué cosa? Agarrar. Las manos no pueden caminar. Yo he visto niños caminando con las manos, pero realmente las manos no tienen la habilidad de caminar. Los pies tienen la habilidad de caminar, pero no de agarrar. Nota cómo un miembro del cuerpo tiene una función específica, pero la función de ese miembro, la función de mis manos, me sirve para beneficio de todo el cuerpo. No es para exaltar mis manos. Oh, mira mis manos, mira yo cómo agarro. No, esta mano no dice, me voy a tomar esto para mí. No puede tomársela. Esta mano toma esto para beneficio, y si yo me lo tomo, ¿es beneficio para qué? Para todo el cuerpo. Cuando los pies hacen la función de caminar, ¿están beneficiando a quién? Están beneficiando a todo el cuerpo. La función especial que Dios ha dado a los miembros específicos en el cuerpo de Cristo es para beneficio de todo el cuerpo. Y este es el punto del Pablo. Es para provecho. El versículo número 7 dice que es para provecho del todo el cuerpo de Cristo. Ahora, definamos el don. Y estoy en el segundo punto. Identifica si eres esa persona. Identifica si tú eres una de esas personas, como lo expliqué en estos los vasos, si tú eres una de esas personas que tiene especialmente el don de palabra de ciencia y sabiduría. Identifica, y aquí es donde te quiero ayudar, que al salir de esta reunión, tal vez tú identifiques y digas, yo soy el que tengo ese don. Identifica. Primero, definamos lo que es la palabra de ciencia y sabiduría. Voy a ir un poquito más rápido. Palabra de conocimiento. ¿Qué significa? ¿Qué significa palabra de conocimiento? Aquí voy a dar una definición.
Es la habilidad dada por Dios, escucha con atención acá, es la habilidad dada por Dios a algunos creyentes que tienen la capacidad especial para escudriñar, entender, organizar y comunicar los pensamientos de Dios a otros creyentes por medio del Espíritu. Y esto es importante porque es un don espiritual. No estamos hablando de oratoria, estamos hablando de algo más allá de las habilidades humanas. Estamos hablando de un don espiritual. Este creyente tiene la capacidad de agarrar un texto bíblico, escudriñar, entender, organizar y comunicar a otros creyentes. Y los otros creyentes quedan, oh, yo entendí ese pasaje. Porque un creyente que tiene el don de conocimiento pudo entender las Escrituras y no solo entenderlas, sino comunicarlas por el Espíritu Santo. Estos creyentes entonces se dedican al estudio profundo de las Escrituras. Los creyentes que tienen el don de conocimiento se dedican al estudio profundo de las Escrituras. Ahora, déjame darte 5 características de esos creyentes y por favor pon una palomita si tienes una de estas. Porque si tienes una de estas características, muy probablemente tú tienes el don de conocimiento. Aquí están 5 características. Primero, su dedicación y pasión para estudiar las Escrituras con profundidad. Este creyente que tiene el don de conocimiento, no solo lee Juan 3:16 y se queda tranquilo. Él quiere saber por qué. Él va más allá de lo normal. Primera característica. Si tú tienes una de estas 5, por favor, probablemente tú tienes el don de conocimiento. Su dedicación y pasión para estudiar las Escrituras con profundidad. Segunda, habilidad especial para explicar textos difíciles de la Biblia. Segunda característica. Tercera característica, deseo de aprender los idiomas, gramáticas e historia relacionada con la Biblia. Recuerda que es el don de conocimiento. La sabiduría, en este sentido, es la habilidad dada por Dios para ofrecer una palabra, ¿sí? Okay. Para ofrecer una palabra. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar mientras los muchachos ahí se mueven para solucionar esto, ¿verdad? Va, oramos. Señor, te damos gracias porque estamos estudiando tu palabra y nos da mucho gusto encontrarnos con tu palabra. Y pedimos que dé sabiduría, estamos hablando del don de sabiduría y de conocimiento. Y gracias por el equipo de trabajo que has dado a la Iglesia Renacer. Y gracias por cada uno de ellos. Y gracias por su servicio que dan a ti, aún mientras estamos estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias y nos deleitamos en ti. Amén. Palabra de sabiduría es la habilidad especial dada por Dios para ofrecer una palabra sabia o consejo sabio en distintas situaciones de la vida bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes preguntaran, ¿cuál es la diferencia? Estos dos dones los estamos viendo en una sola sesión hoy, una sola predicación, porque son dones similares, iguales, pero diferentes. ¿Cuál sería la diferencia? Mientras que esta persona que tiene conocimiento se apasiona por el estudio profundo de las Escrituras, esta persona se apasiona por la práctica, por aplicar lo que estudia,
La sabiduría tiene que ver con el caminar con Dios. Recuerda que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? Es el temor. Esta persona se deleita en caminar con Dios y temer a Dios en las decisiones que toma. Esta persona es mucho más práctica que esta. Esa es la única diferencia, una pequeña diferencia si podríamos mencionar alguna. Pero déjame darte 5 características de alguien que tiene el don de la sabiduría. Aquí va. Solamente escúchalas y pon una palomita si tú eres una de estas personas. Esta persona que tiene el don de sabiduría, de palabra de sabiduría, se distingue por encontrar deleite en el estudio de las Escrituras, sobre todo buscando soluciones prácticas a problemas prácticos de la vida. Segunda, es solicitado por otros creyentes que necesitan ayuda en situaciones complejas. Tercero, se incomoda cuando un sermón no tiene aplicaciones prácticas. Esto es interesante, porque esta persona, si tenemos la persona de conocimiento, si el sermón tiene mucho conocimiento, él va a estar feliz, aunque no tenga aplicación práctica. Pero la persona que tiene específicamente el don de palabra de sabiduría, aunque el sermón sea profundo en teología, esta persona va a estar diciendo, pero ¿y para qué me sirve? Este se deleita en la profundidad de la teología, pero este se deleita también en la aplicación en cuestiones prácticas de la vida. Cuarto, identifica con mucha facilidad problemas en otros creyentes o grupos de creyentes y acciona para ayudarlos. Este creyente que tiene el don de sabiduría ve a un matrimonio hablando y dice, este matrimonio tiene problemas. Voy a acercarme a ella y preguntarle cómo está, o voy a acercarme a él y preguntarle cómo está. Este creyente puede percibir que algo no está bien en esa conversación, no escuchando nada, solamente porque tiene el don de sabiduría y está muy enfocado en la práctica del temor del Señor. Número 5, se deleita en su relación personal con Dios, en vivir en el temor del Señor. Si tienes alguna de estas características, quizás tú tienes el don de palabra de ciencia y sabiduría y solo tienes que trabajar ese don y usarlo en el servicio del Señor. Te daría algunas definiciones. Solo quiero mencionar una. Tengo 4, pero solo quiero mencionar una, la de John Piper. Me encanta. Estos dones, dice John Piper, es el conocimiento objetivo de la realidad. Escucha. El conocimiento objetivo de la realidad, el entendimiento de la situación, la solución precisa que logrará alcanzar una felicidad plena y duradera. Puedo volverlo a decir porque mucho término. El conocimiento objetivo de la realidad, el entendimiento, conocimiento, entendimiento de la situación, la solución precisa, la aplicación, solución precisa para alcanzar un fin mayor, para alcanzar una felicidad plena. Conocimiento, entendimiento, aplicación para alcanzar una satisfacción plena. Eso es lo que John Piper dice, que son estos dones. ¿Qué hacer si tú tienes el don de sabiduría y conocimiento? Si tú dices, oh, yo marqué con palomita una de esas características. A mí me apasiona el estudio profundo de las Escrituras. A mí me apasiona, me gustaría tener más conocimiento de las Escrituras. A mí me apasiona el tener sabiduría y poder ayudar a otras personas en sus problemas prácticos de la vida. ¿Qué debes hacer? Mantén una dependencia total en Dios y su palabra. Segundo, estudia las Escrituras el doble que lo estudiaría un cristiano normal. Tercero, asiste a talleres, seminarios, cursos, busca prepararte en el entendimiento de las Escrituras. Cuarto, asiste a los entrenamientos de consejería. Estos dones tienen mucho que ver con consejería bíblica. Si tienes estos dones, muy probablemente lo que Dios quiere es que ayudes a otros creyentes en su vida diaria, en sus problemas. Asiste a los entrenamientos que de hecho vamos a estar haciendo de la consejería bíblica y aprovecha las oportunidades que Dios te da para usar tu don. Si encuentras a alguien que tiene una dificultad en su vida práctica, en su vida diaria, en su vida cristiana, ayúdale, involúcrate en el discipulado de esa persona. Busca usar tu don. Tercero y último, y aquí sí voy a ir rápido. Aprecia. Si tú dices, hermano, definitivamente yo no tengo ese don, y ya perdí 35 minutos escuchándolo a usted. Si yo no tengo ese don, ¿qué va a hacer? Aquí está algo para ti. Aprecia a quienes sirven al Señor con el don de palabra y ciencia y sabiduría. Primero identifícalos. Si hay alguien en la iglesia local que sirve al Señor en estos dones, aprecia, porque es para tu bien. Recuerda que estas personas están aquí para tu bien. Supongamos que Lucas tiene problemas con su esposa y Lucas llega a su casa cansado, su esposa
ha descuidado sus hijos, su casa, ella misma, y Lucas está cada vez peleando con su esposa, pero Lucas entiende que en la iglesia hay alguien que tiene el don de conocimiento y sabiduría. Y Lucas llama a Pedro, ¿qué otro nombre? Lucas y... ¿a qué? Matías. Lucas llama a Matías y le dice, hermano Matías, vieras que el amor de mi esposa y yo, el matrimonio se me está viniendo abajo. Y viene Matías y que tiene el don de sabiduría y conocimiento. Y Matías comparte de su conocimiento a Lucas, y ahora Lucas tiene más sabiduría y conocimiento para enfrentar su realidad de la vida. Pero Lucas tiene que aprender a apreciar a Matías primero. No tiene que estar en competencia con Matías, porque Matías se cree sabio. Ese Matías se cree que tiene más conocimiento que yo. Ese Matías, eso era lo que hacían los corintios. Estaban compitiendo por los que tenían dones diferentes a ellos. Dios dice, son diferentes. Sí, hay alguien que tiene dones diferentes a los tuyos, pero es para tu beneficio. Sobre todo estos dones, el don de sabiduría y conocimiento, es para tu beneficio personal. Celebramos al Señor, de hecho, celebramos al Señor por las diferencias que hay aquí en la iglesia. La forma como Josué sirve al Señor, el corazón de servicio que tiene Josué. Josué le dices una cosa y él prontamente quiere servir al Señor a favor del cuerpo de Cristo, a favor tuyo, mío. Oramos y damos gracias a Dios por la generosidad de David, no solamente con la familia de la fe, sino incluso con personas no creyentes en su vecindario. Oramos al Señor por el don de dar en el corazón de un hermano en la iglesia aquí nuestra. Damos gracias a Dios por la tía Keila, con más de 100 videos en YouTube enseñando a los niños, usando su don de enseñanza. A mí me ponen a dar una lección para niños y yo voy a tener serios problemas, pero ponen a la tía Keila y es como pez en el agua, siendo de bendición no solamente para los niños de su casa o de la iglesia, sino de otros lugares con más de 1500 vistas en el canal de YouTube. Gracias a Dios por las diferencias, gracias a Dios porque Él nos ha dado dones y debemos apreciar las diferencias, no competir quién es mejor. No estamos para eso en la iglesia del Señor, sino para apreciar y glorificar al Señor por la diferencia. Pablo dice en Efesios 6:19, oren por mí a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra de sabiduría para conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Había un hombre que fue a la casa de sus papás, fue al taller de la casa de sus papás a recoger un carro viejo de la familia. Y el hombre levantó la tapa delantera del carro y se dio cuenta que no tenía motor. Entonces el hombre empezó a empujar el carro hacia su casa y cuando los vecinos lo miraron, empezaron a reírse de él. Y luego un vecino vino, no para ayudar, sino para abrir la cajuela del carro y mostrarle al hombre que el carro tenía un motor trasero. El carro tenía el motor en la cajuela y le enseñó el botón y el hombre pudo encender el carro, subirse al carro y empezar a funcionar con el poder del motor del carro. Saben que muchas veces nosotros como creyentes no nos damos cuenta del poder que hay en el don espiritual que tenemos por el Espíritu Santo. Vivimos una vida espiritual en nuestras fuerzas y despreciamos el poder del Espíritu Santo que hay en descubrir y funcionar en el don que Dios te ha dado. Si tú estás en Cristo, hermano, hermana, tienes la sabiduría de Dios, crece en esa sabiduría. Si tú estás en Cristo, se te fue dado un don. Y si se te dio el don de ciencia y sabiduría, úsalo. Úsalo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Si tú estás en Cristo y no tienes el don de ciencia y sabiduría, aprecia a los hermanos que sí lo tienen. Aprecia. Dales una tarjeta diciendo, hermano, gracias a Dios por su vida. Ojo, cuando aprecies a alguien, no exaltes a la persona. Siempre ve a Dios. Gracias, hermanos, a Dios por su vida y por el don que le ha dado, o por ministrar, o por ayudarme en mis problemas, o por enseñarme la palabra del Señor. Invítalo a un café, o dale una tarjeta que vaya con su familia a un café. Dale una llamada, un texto, ora por él, otra forma de apreciar. Haz algo para apreciar a quienes tienen el don diferente al tuyo. 4 formas de aplicación práctica. Vuelve a la lectura y al estudio de las Escrituras. Esto es para todos nosotros.
Sobre todo en cuestiones, en cuestiones que tengan que ver con la sabiduría. Si puedes leer Proverbios, Proverbios tiene 30 capítulos. Puedes leer uno al día y lo lees en un mes. Pero si lo lees de un solo en un día, te va a tardar hora 20 minutos leer Proverbios, el libro de Proverbios. ¿Quieres saber más de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento de Dios? Estudia Proverbios o Santiago o los Salmos, pero vuelve al estudio de las Escrituras, porque Dios quiere que tú crezcas en la sabiduría que Él te ha dado. Vuelve al estudio de las Escrituras. Yo altamente te recomiendo volver a estudiar Proverbios una y otra vez. Segunda aplicación práctica. En oración, pide a Dios sabiduría y conocimiento. Eso Dios lo ha dicho. Santiago 1.5. Memoriza Santiago 1.5. Mientras oras y le dices, Dios, dame sabiduría y conocimiento. Como dices en Santiago 1.5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y yo estoy aquí pidiendo. Segunda aplicación práctica sería eso. Durante esta semana, ora al Señor. Ora, pídele ciencia y sabiduría para la vida práctica, la vida diaria, para ti y para ayudar al cuerpo de Cristo. Pero si tienes el don, si crees que tienes el don de ciencia y sabiduría, de conocimiento y sabiduría, llama a los ancianos de la iglesia para que te ayuden. ¿Saben que una de las funciones de los ancianos de la iglesia es observar el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, cuál es su don y ponerlos a funcionar en su don correctamente? A veces los ancianos de la iglesia ponen personas a funcionar en áreas donde no fueron llamados, simplemente porque hay un vacío, una vacante, hay que poner a esta persona porque no tenemos otra persona. Pero realmente el trabajo de un anciano es ayudar a los miembros del cuerpo de Cristo a funcionar en el lugar que le corresponde de acuerdo a sus dones y entrenarlo, equiparlo y delegarle la función, porque Dios los puso ahí para ejercer esa función. Si tú crees que tienes este don o cualquiera de estos dos dones, llama, pide ayuda y di, hermano, yo creo que tengo eso. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Cuarto y última aplicación, elige una manera de mostrar aprecio a un hermano o hermana que lo tenga. Elige una manera, y ya di algunas. Envía una carta de agradecimiento, una tarjeta, envía un mensaje de texto, invítale un café, ora por esta persona durante esta semana. Regálale recursos. Si tú tienes un libro que ahí crees que ya no lo vas a necesitar o algo, puedes regalárselo a este hermano que tiene el don de conocimiento y sabiduría. O regálale un recurso en internet o una Biblia de estudio, no sé. Pero busca apreciar, busca una forma para apreciar aquellos que tienen el don de ciencia y sabiduría. Vamos a orar. Padre, no queremos reproducir el ejemplo de los corintios, divididos y compitiendo entre ellos por los dones sensacionalistas. Más bien queremos crecer en la sabiduría y el conocimiento que nos has dado en Cristo. Queremos, Padre, también identificar y usar a aquellos miembros del cuerpo de Cristo que tienen especialmente este don de ciencia y sabiduría. Y queremos apreciar, si nosotros no lo tenemos, queremos apreciar en esta iglesia local a quienes sí lo tienen, darles honor y mostrar aprecio y proporcionar maneras para que sirvan al Señor mejor de acuerdo a su don que les has dado. Oramos pidiendo la bendición tuya para el resto de este día y pidiendo que tu palabra cumpla el propósito para el cual la has traído a nuestro corazón el día de hoy, porque lo pedimos en los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Charlen. Excelente mensaje. Acuérdense, como lo había mencionado él y yo la semana pasada, que esos dones espirituales son ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Así que me encantó que él le decía, si crees que tiene uno de esos dones, acérquese a sus líderes, a sus ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos utilizar a ustedes en su lugar apropiado, donde tienes el don, ¿verdad? Y en eso puede servir la iglesia. Pero si vienes y me dices, tengo este don y lo quiero utilizar, y cada vez que te llamo me dices, ay, lo siento, es que ya tengo otro compromiso. Ay, perdón, hermano, es que no están usando su don. Así que este tiempo no es para decir, qué lindo, ya yo sé que tengo ese don, y nunca lo usan.
usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que poner en primer lugar, utilizar eso no para cualquier otro, no para mi empleo, sino que para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso se manifiesta dentro del cuerpo de Cristo. Así que muchísimas gracias, nos dejaste muy claro, Charlene, la diferencia entre esos dos dones y qué son. La otra semana seguimos con el estudio. Y en este momento Josué va a tocar un poquito aquí y es tiempo para poner nuestras ofrendas. Así que no tengan pena ahí, no van a ver en las cámaras lo que están pasando, pero aquí enfrente tenemos la cajita y por unos minutos vamos a poner nuestras ofrendas. Después voy a dar unos anuncios y seguimos con el tiempo de Santa Cena. La Biblia nos cuenta que Dios ama un dador alegre, ¿verdad? Qué privilegio tenemos y a la medida que tenemos. Nos acordamos de la señora, la viuda en la Biblia, que solo tuvo una mitad, centavitos nomás, y se lo dio con gozo al Señor. Así que damos gracias a Dios y que Él utiliza estas ofrendas para su ministerio en la iglesia, ¿verdad? Solo tengo un anuncio de lo que sepa y si alguien más tiene me avisa, pero Dios mediante la próxima semana vamos a abrir clases para los niños. Vamos a abrir clases por los niños y solo será durante el tiempo del culto. No es escuela bíblica y el tiempo aquí no es doble tiempo, sino que mientras que nosotros después de cantar vamos a pasar los niños a una aula. Dios mediante lo tenemos en condiciones listas la otra semana para empezar ya con los niños que están con nosotros, ¿verdad? Así que siempre seguimos las medidas de bioseguridad allá, pero ya vamos a poner los niños en su propio tiempo devocional, ¿verdad? Así que damos gracias por eso. Ya puede terminar la